Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en una obra que, dinamita convenciones y suscita debates apasionados. Hablamos del fanfiction 50 sombras de Jesucristo Satanás X Jesús plus 18, gay, un texto explícito, sí, ganador de los premios Wattis en Wattpad y que entrelaza teología, sátira muy descarnada y cultura digital. Nuestro análisis, importante decirlo, se basará estrictamente en el material fuente que hemos examinado. Exacto. La pregunta que nos convoca hoy es compleja, ¿eh? ¿Puede esta pieza, marcada, por la blasfemia y una vulgaridad que es extrema, interpretarse legítimamente como un sofisticado comentario teológico, una crítica social punzante y una expresión queer radical? Todo esto recurriendo, claro, a herramientas de la teoría satírica, los estudios de fanfiction y la crítica cultural. Mi posición es que sí, que estamos ante una producción artística con una carga crítica y teológica significativa, precisamente por su radicalidad. Por mi lado, si bien es imposible negar la intención subversiva, ¿no?, y la resonancia con ciertas teorías críticas, especialmente las que abordan la sátira y la cultura de fans, plantearé serias dudas. Dudas sobre si la ejecución concreta de la obra, esa dependencia casi absoluta de lo escandaloso, de lo vulgar, y su origen en el ecosistema específico del fanfiction digital, permite realmente sostenerla como ese comentario teológico-político robusto y de amplio alcance que tú sugieres. Creo que hay tensiones importantes ahí y limitaciones inherentes a su enfoque que merecen ser exploradas críticamente. Empecemos entonces por el marco de la sátira. Desde mi lectura, esta obra no es simplemente provocadora, es un artefacto satírico radical en toda regla. Utiliza las armas clásicas que teóricos de la sátira han identificado: el humor ácido, la exageración grotesca, el ridículo aplicado a lo más sagrado, para exponer lo que considera vicios o hipocresías del discurso religioso dominante. Aquí vemos una inversión total, casi de manual, de lo que Mikhail Bakhtin llamó lo carnavalesco, el mundo al revés. Sí. Jesús, el icono de la sumisión divina y el sacrificio, es reimaginado como una figura, inicialmente temerosa, pero luego profundamente deseante, que transita hacia una especie de empoderamiento a través de la sumisión sexual consentida. Llega a ser descrito con términos como esclava y culmina, fíjate, en una zorra empoderada. Satanás, por otro lado, la encarnación arquetípica del mal, se revela como una figura dominante, sí, pero también capaz de ternura y protección hacia Jesús. Y quizás lo más potente, Dios Padre, el pilar de la autoridad patriarcal, es retratado no solo como iracundo y homófobo, sino como fundamentalmente impotente ante el amor deseo que lo desafía, y finalmente decadente, sucumbiendo él mismo al vicio. Incluso el espacio se invierte. El infierno deja de ser el lugar del castigo eterno para convertirse en un ámbito de liberación, de placer carnal y de autonomía. Reconozco perfectamente esa inversión de jerarquías, ese juego carnavalesco que mencionas. Es evidente y estructural en la obra, desde luego. Sin embargo, mi primera objeción apunta precisamente a la intensidad de la herramienta utilizada: la vulgaridad. Hablas de armas satíricas, pero ¿no podría ser que el uso constante, casi abrumador, de un lenguaje soez, mierda, chorizo, culo, puta, zorra, incluso ese Dios que exclama por la santa hijueputa mierda, termine por saturar? ¿Que eclipse el mensaje crítico en lugar de potenciarlo? La sátira efectiva, incluso la más mordaz, suele mantener un equilibrio. Delicado, ¿no? Para no caer en lo que algunos teóricos diferencian como mero lampooning o ataque burdo. ¿Estamos seguros de que esta obra logra esa verdad áspera que busca el bien, como sugería Boileau, o se regodea quizás en el shock value, en la provocación por la provocación, y que eso corra el riesgo de anular su propia capacidad de crítica reflexiva? La línea me parece peligrosamente fina aquí, la verdad. Es una objeción pertinente, claro. Pero creo que la vulgaridad aquí no es un exceso gratuito. Es una estrategia estética y política deliberada y funcional. No busca agradar ni ser sutil,
busca profanar directamente. Siguiendo ideas sobre la ironía y la farsa como herramientas críticas, esta crudeza lingüística es el vehículo perfecto para desestabilizar el respeto automático, casi pavloviano, que se le exige a lo sagrado. Es un ataque frontal a la solemnidad impostada, vamos, una forma de decir, incluso lo más alto puede ser arrastrado por el fango del lenguaje corporal y escatológico. Vaciar de respeto las figuras divinas a través del lenguaje es parte esencial de la crítica a la autoridad que representan. Ya, el contexto. Claro. Además, no podemos olvidar el contexto. Esto es fanfiction. Como señalan estudiosos del tema como Francesca Coppa, Ann Jamison o Rebecca Weblack, el fanfiction es, por naturaleza, un acto de apropiación, reescritura y transformación radical de un canon preexistente. Es tomar posesión de una narrativa oficial y retorcerla para decir algo nuevo, a menudo algo que el original reprimía. En este caso, el canon es nada menos que el relato bíblico y la tradición cristiana. Esta obra lo toma y lo reescribe desde una perspectiva explícitamente queer y satírica. Es una forma de diálogo crítico extremo con el material fuente. Estoy de acuerdo en que el fanfic es una forma de reescritura, pero precisamente por eso su significado está profundamente ligado a su naturaleza como lo que teóricos del género como Caroline Miller o Charles Weissman llamarían una acción retórica tipificada, dentro de una comunidad discursiva concreta. Como apuntan los estudios sobre comunidades interpretativas, desde Stanley Fish hasta aplicaciones más recientes en cultura digital como las de Magnifico y Jones, el significado se construye colectivamente dentro de esas comunidades, con sus normas, sus expectativas, sus conversaciones internas. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto la radicalidad y el significado de 50 sombras de Jesucristo son un fenómeno potente dentro de esa comunidad y hasta qué punto puede aspirar a ser una crítica teológica o política con resonancia universal? Pero yo veo esa especificidad contextual no como una limitación, sino como una fuente de su potencia particular en la cultura contemporánea. Que sea una acción retórica con su interacción directa autor-lector, sus comentarios, su sistema de etiquetado que ya orienta la lectura, #+18, #gay, #romance, #parodia, significa que está participando activamente en la renegociación de significados culturales en un espacio digital masivo. No es un texto cerrado publicado en formato tradicional, es parte de un flujo comunicativo. Vale. Y el premio Wotis, lejos de ser un detalle menor, es sintomático. Indica que existe una comunidad lectora amplia, probablemente joven, que no solo consume, sino que valida y celebra este tipo de reescritura radical y transgresora de los grandes relatos religiosos. Esto sugiere una erosión de la autoridad del canon tradicional, una democratización, quizás caótica, pero democratización al fin y al cabo, de la interpretación y la creación de sentido, como apuntan Magnifico y Jones sobre el potencial del fanfic. Muestra cómo estas plataformas digitales se convierten en arenas donde se libran batallas simbólicas sobre quién tiene derecho a contar y transformar las historias que nos constituyen, incluidas las religiosas. Es un reflejo de cambios culturales profundos sobre la autoridad, la espiritualidad y la representación. Admito la relevancia de la cultura digital y la democratización, sí. Pero volvamos al contenido teológico intrínseco. Se nos presentan estas figuras. Jesús, que evoluciona de temeroso a deseante hasta esa autodefinición final de zorra empoderada. Satanás, dominante pero tierno. Dios, un patriarca fallido, homófobo, iracundo, derrotado por el deseo y el vicio. La subversión es clara, especialmente en esa confrontación clave del capítulo 4, donde el amor-deseo entre Jesús y Satanás parece poner un límite al poder omnipotente de Dios. Ahora bien, ¿es esto una crítica teológica profunda y matizada o es más bien una caricatura bastante extrema? ¿Desarticula realmente las complejidades de siglos de pensamiento teológico cristiano o se limita a invertir roles de una manera, algo maniquea para construir una narrativa de liberación queer que, aunque potente, podría ser vista como simplificadora? Incluso detalles como la descripción del físico de Jesús, mencionando que su miembro es tan pequeño que un dedo produce más placer que él. ¿Cómo encaja eso consistentemente en una narrativa de empoderamiento? ¿Esa transformación final de Jesús es puramente empoderamiento queer? Jesús abrazando una identidad radicalmente opuesta a la iconografía tradicional es la forma más directa de atacar los pilares del patriarcado religioso, la homofobia institucionalizada y la hipocresía moral que la obra denuncia.
La dimensión queer no es un añadido, es el corazón del asunto. La relación central no es solo homosexual, es también incestuosa dentro de la lógica narrativa, se presentan como hermanos, una doble transgresión que busca dinamitar desde dentro la matriz heterosexual y las normas de parentesco que ese dios autoritario impone. El concepto de pecado es resignificado explícitamente. Lo prohibido, sexo gay, incesto, se convierte en la fuente misma del placer, la unión íntima, y paradójicamente una forma de liberación y poder. El infierno se transforma, como decíamos, en un espacio utópico queer. Esto es teología queer radical en acción. Y sin duda incómoda a creyentes tradicionales y conservadores. Coincido plenamente en que debemos analizar estas obras y no caer en la censura moralista, y que la blasfemia puede ser un acto político con una larga tradición, como recuerda Agamben. La sátira históricamente buscaba, incluso en su mordacidad, tener algún tipo de impacto social. ¿Corre el riesgo esta obra de que la forma extrema opaque el fondo crítico, incluso para aquellos que podrían simpatizar con la denuncia subyacente a la homofobia o al autoritarismo religioso? Reconozco la incomodidad que genera, desde luego, pero insisto en que esa incomodidad es productiva, es parte integral de su función crítica. La transformación de Jesús, con toda su carga polémica, es una forma de afirmación política queer que reclama agencia precisamente a través de lo que la cultura dominante considera abyecto o degradado. Poner esta obra en el centro del debate sobre blasfemia, libertad de expresión y los límites de la representación es crucial. Defiende, en la práctica, el derecho de las disidencias sexuales y de pensamiento a reapropiarse, distorsionar y subvertir los símbolos sagrados que históricamente se han usado para oprimirlas. Por eso, argumentaría que pedirle a esta sátira radical que module su lenguaje o suavice sus formas para ser más accesible sería traicionar su propio proyecto estético y político. Estamos ante una sátira que, a pesar de su dureza, revela verdades incómodas y complejas sobre el sistema religioso y social que critica, ¿o nos acercamos más a un Lampoon espectacular que ataca las figuras sagradas de forma más bien superficial, aunque muy llamativa? Para concluir mi posición, considero que 50 sombras de Jesucristo Satanás x Jesús es una obra mucho más compleja y multifacética de lo que una mirada superficial o, escandalizada podría sugerir. Es una pieza paradigmática de fanfiction teológico satírico radical. Utiliza magistralmente las herramientas propias de su género, la reescritura irreverente, la apropiación del canon, la interacción comunitaria digital y las de la sátira más cercarnada, la inversión carnavalesca, la vulgaridad como arma, la crítica feroz, para llevar a cabo una deconstrucción implacable del canon cristiano y sus implicaciones patriarcales y heteronormativas. Por mi parte, cerraría señalando que indudablemente despliega estrategias satíricas y subversivas con una intención clara, y su dimensión queer es central e innegable, teóricamente defendible como estrategia crítica o carnavalesca, puede verse como una fortaleza en términos de democratización y diálogo interno. En cualquier caso, creo que este intenso intercambio demuestra algo fundamental: el enorme valor de abordar estas producciones culturales digitales, por extremas que parezcan, desde múltiples perspectivas teóricas y sin prejuicios moralizantes. Analizar una obra como 50 sombras de Jesucristo a través de la lente de la teoría literaria, la teología crítica, los estudios queer, los estudios de fanfiction y la teoría de la sátira no solo enriquece nuestra comprensión de la pieza en sí, sino que ilumina de forma crucial las complejas y a menudo conflictivas intersecciones entre religión, sexualidad, cultura popular y tecnología en nuestro tiempo.